¿Y esto que hay aquí qué es? Uf, esto tiene muy mala pinta. Hola a todos amigos suculentos y suculentas, yo soy Lía Rock, bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a hablar, como siempre, de suculentas, de plantas suculentas, pero hoy quería prestar atención a las plantas suculentas para interior. Son perfectas para decorar cualquier espacio, ya verás, te voy a sorprender con alguna que no te esperas, así que acompáñame. Bueno chicos, pues vamos a empezar con un plato fuerte, y es un plato fuerte porque a mí me parece la suculenta para tener dentro de casa o fuera de casa o donde tú quieras, y es todo terreno. No vas a necesitar prestarle casi atención, te lo aseguro. Es una variedad de plantita maravillosa y no es otra que esta que tenemos aquí al lado. Me acompaña en todos los vídeos, es una fiel compañera y es que prácticamente no le hago caso, os aseguro que no le hago caso. Y mirad cómo está de grande, ¡uf! Es súper grande y ahora se me cae, ¿no? Bueno, pues esta es la Sansevieria trifasciata, también conocida, la dejo aquí porque pesa un montón, también conocida como lengua de suegra, de serpiente, tiene un montón de nombres. Si la buscáis vais a ver que tienen un montón de nombres. Y esta es una planta preciosa que se convierte casi en un objeto decorativo vivo, que además tiene innumerables beneficios para la salud. Os aseguro, estuve algún tiempo investigando sobre ella y además es que podéis encontrarlo. Voy a dejar abajo el enlace a la página web para que vayáis a consultarla. Y es buenísima para tenerla en casa porque depura muchísimo el ambiente, mejora la calidad del aire. Si hay personas con problemas respiratorios, alergias, asma, tiene múltiples beneficios y además está acreditado por estudios científicos. Echad un vistazo si queréis en la página web, que ya os digo, os lo dejo aquí abajo y ya veréis cómo sorprende. Además de bonita y aportar un plus a vuestra decoración, vais a ver que es, pues eso, muy beneficiosa para la salud. Además, la podéis reproducir súper fácilmente. Ya os lo he dicho que en algún vídeo que cortando un trocito enseguida sale raíz, pero si no queréis estropearla, pues cogéis esta, por ejemplo, le están saliendo hijitos. Aquí ya, no sé si podéis verlo, salen hijitos. Y ya los separa fácilmente, como cualquier otro tipo de suculenta, muy fácilmente, separando unas raíces de otras y no requiere mayor problema. Así que nada, ese es el plato fuerte. Ahora vamos con la siguiente. ¿Qué tengo por aquí? Vamos a seguir por una que a lo mejor también os sorprende y que es, para mí, una de mis favoritas, porque me gusta un montón este tipo, el Pachyphytum oviferum. Esta es Moonstone, creo, esta es piedra de luna, porque es un poco más alargado que los otros. Los hay que son bolitas, más forma de bolitas gorditas, y eso. Este igual, apenas tampoco requiere cuidados, te tienes que acordar de regarlo. Eso sí, yo quizás me he pasado regando porque veis que le salen como unas grietas ahí y es que está la hoja a punto de explotar. Pero bueno, aún así llevo prácticamente todo el invierno sin regarlo. Lo que pasa es que, bueno, pues supongo que ahora en invierno necesita menos agua, a pesar de que estáis viendo que está creciendo. Durante el verano prácticamente ni se ha movido, no ha crecido. Supongo que esta será su época de crecimiento, porque veis que está creciendo. Y esta es una muy buena idea para tenerlo en una maceta bonita dentro de casa, en una ventana, en un lugar luminoso, o ponerlo incluso dentro de una composición, porque quedan preciosos. Tenéis también el rosa, lo que pasa es que lo que ocurre con el rosa es que la gracia de esa suculenta es que el color rosa, precisamente, y ese color rosa le viene por el estrés del sol. Entonces, si no le damos estrés solar, si no le da el sol, no vamos a tener esos colores, con lo cual para mí pierde un poco la gracia de tenerla dentro de casa. Así que yo os recomiendo el Pachyphytum o Pachyphytum oviferum y cualquiera de los de este tipo, con estos colores grises verdosos tan preciosos.
Vamos con la tercera suculenta maravillosa para tener dentro de casa. Esta es una monería, es de crecimiento muy lento, es el Kalanchoe tomentosa. He estado dudando si incluirlo o no, porque os cuento que al igual que el rosa que os comentaba antes, de los gorditos, cuando le da el sol adquiere unos tonos muy bonitos, café, marroncitos alrededor de las hojas. ¿Qué pasa? Si lo tenemos dentro de casa y no le da mucho sol, sí que pierde esos tonos, entonces se quedaría pues con los pelitos, con la gracia, pero no luciendo como en su esplendor, ¿no? De todas formas, yo sí que lo recomiendo bastante. A mí me parece monísimo para poner pues igual en una composición, porque no crece muy rápido, en algún rinconcito, está muy bien. Esta plantita también es muy chula para tenerla dentro de casa. Vamos con otro que seguro que no os sorprende, porque estos son muy conocidos y la verdad es que yo he llegado un poco tarde a esto. Me mostraba un poco reticente a tener un cactus de Navidad, porque bueno, lo veía como demasiado normal, ¿no? Perdonadme los fans del cactus de Navidad, pero es como que no me atraía demasiado. Pero con el paso del tiempo al final dije, tengo que tener un cactus de Navidad porque son muy chulos cuando florecen. ¿Qué pasa? Que el mío lo acabo de traer, bueno, lo traje a casa antes de Navidad. Estas plantitas, el problema que tienen es que se tienen que adaptar. Si tú la traes a casa y pierde las flores que ya tenía o no florece ese año, no te inquietes, está perfectamente, si tú lo ves, que está perfectamente, lo riegas bien y todo eso, no te inquietes porque el problema es que se tiene que adaptar. Una vez adaptado, cuando esté cómodo, será cuando empiece a darte florecitas. Así que con calma, tú cuídalo y ya verás como el año que viene, en Navidad, como bien dice su nombre, tendrás unas flores preciosas. Y es una buena recomendación también para tener dentro de casa, siempre en un lugar soleado. Vamos a ver, vamos a por otra. Espero no deciros alguna repetida porque las tengo todas aquí. Esta es una de mis favoritas. Esta es una maravilla, la Ceropegia budi. Voy a hacer un vídeo sobre ella, decidme si estáis interesados, porque a veces es un poco complicado. Hasta que le pillas el tranquillo a su cuidado, es un poco difícil. A mí me ha costado. Esta es la Ceropegia budi. De hecho, creo que he dejado un short en alguna ocasión. Esta es la variegada. Tengo también la normal, pero bueno, quería enseñaros la variegada. Y yo la tengo en un lugar donde le da mucho sol, donde le da mucha luz. Entra el sol de la mañana, pero le da mucha luz todo el día y fijaos cómo ha crecido. ¿La veis? Está creciendo una barbaridad. Así que esta es otra de mis favoritas para tener en casa. La puedes tener en una estantería o puedes hacer que crezca solamente aquí y tienes la plantita un poco más rellena. También con ella puedes hacer composiciones. Otra que también me gusta mucho, bueno, esta es una maravilla. La Haworthia, como cualquier tipo de Haworthia, esta es la Coppery. Voy a intentar poneros alguna imagen de ella porque así quizás no la podéis apreciar tan bien. Lo preciosa que es, la transparencia y las vetas que tiene, a mí me tiene completamente loca esta. Es como una piedra, pero es un ser vivo, una planta. Está completamente rellena de agua y bueno, es muy fácil en su cuidado. Es de muy lento crecimiento, como suelen ser las Haworthias. Recordad que el tiempo de crecimiento de las Haworthias llega desde el otoño hasta la primavera, después entran en dormición y entonces tienes que parar de regarlas, pero durante la época del invierno sí que las tienes que regar y sí que las tienes que mantener a salvo de las heladas, porque son especialmente delicadas con ese tema.
Así que tenerlas dentro de casa en un sitio luminoso, con mucha luz solar y que esté calentita, a salvo de las heladas, se va a mantener fenomenal. Así que después de esta jaworcia vamos a pasar a otra de mis favoritas que ya os he enseñado en otro vídeo. Si no la habéis visto, os lo dejo por aquí. Es la jaworcia fasciata, que o esta es la tenuata. Sí, esta es la fasciata alba y es muy bonita, también está creciendo muchísimo por ahí por el centro. Y bueno, también os la enseñé en mis variedades favoritas como suculentas de sombra y no podía faltar como planta de interior, porque ya me diréis, es que esto hay que tenerlo en casa, cualquier amante de las plantas y de las suculentas. Y bueno, incluso si empezáis en esto y no sabéis muy bien qué plantita elegir, esta es una apuesta segura. Cualquier tipo de jaworcias son muy duras todas, cualquier tipo de... Bueno, no voy a hacer spoiler, ahora os enseño otro. Cualquier tipo de estas os sirve, vais a tenerla fenomenal en casa, no la vais a perder y no va a necesitar que le dediquéis demasiados cuidados, al igual que aquí nuestra amiga. Ahora vamos con un aloe. ¿Veis? Estos, hay algunos que no, que sí que necesitan el sol, pero estos en concreto os voy a poner el nombre en la pantalla porque ahora mismo no recuerdo exactamente el nombre de esta suculenta, pero también es perfecto para tener en casa. Y también es perfecto para hacer una combinación con jaworcias, con el kalanchoe o con el pachyphytum o biferum. Cualquiera de ellos son perfectos para combinaciones porque requieren todos los mismos cuidados en la misma situación de sol o de luz dentro de casa y bueno, que prácticamente no le hagas mucho caso. A ver, ¿qué me queda por aquí? Os voy a enseñar también esta, que también os la enseñé en plantas de sombra. Por supuesto, la espina de Cristo no puede faltar dentro de casa, en un lugar luminoso. Es perfecta. Esta sí que requiere un poquito más de agua para su cuidado. En todos los casos el sustrato tiene que ser muy mineral, tiene que ser muy aireado para que cuando nosotros reguemos el agua salga inmediatamente. Le regamos y tiene que salir, y no se la dejes el agua en el platito en el caso de que tenga orificio en la parte de abajo de la maceta. Si no, pues ten cuidado, si no tiene orificio, ten cuidado de no encharcar demasiado el sustrato. Pero como os digo, el sustrato tiene que ser muy poroso, que drene muy fácilmente y que no se quede el agua estancada en la maceta. Es fundamental para esta y para el resto de las suculentas que os acabo de decir. Por eso, esta es perfecta para tenerla dentro de casa, va a daros un montón de flores, especialmente si la tenéis en un sitio luminoso, donde reciba muchísima luz todo el día y vais a ver que crece fenomenal. Vamos a por otra, que es esta también, el Tigilecodon bucholcianos. Esta por ahora es muy chiquitita, pero tiene que crecer un poco, igual que las anteriores, prácticamente no requiere de cuidado, simplemente que la pongas en un lugar muy luminoso, que reciba mucha luz, que tenga un sustrato muy aireado y no dejes que se estanque nunca el agua en la maceta. Esta para mí requiere un poquito más de cuidado de estar regándola inmediatamente cuando se seca la tierra, porque sí que me ha ocurrido, como ya te he comentado en otro vídeo, me ha ocurrido que se deshidrata fácilmente. Si la dejas porque piensas que no va a necesitar demasiada agua por miedo a que se pudra, se va a deshidratar y se seca. Así que tiene que tener el punto justo, pero también es muy fácil de cuidar. Simplemente comprueba que el sustrato, como una vez a la semana, que el sustrato está seco y entonces le pones agua. Y es también muy chulo. Yo tengo ganas de que crezca porque he visto fotos por ahí y es muy muy bonito. Continuamos con este sedum, colita de burro, que es uno también de los más fáciles de cuidar dentro de casa, en un sitio soleado. Recuerda que durante el invierno
o yo por lo menos, la experiencia mía ha sido que durante el otoño e invierno le han salido todas estas ramas. Ha crecido una barbaridad y prácticamente no lo he regado, lo tengo en un sitio a salvo del agua, o sea, lo tengo dentro del invernadero y aún así ha crecido, casi sin ponerle agua, ¿eh? Deciros también que es muy fácil que se rompa, es muy delicado, entonces tienes que tener cuidado de cómo manejarlo y se reproduce muy muy fácilmente. Cortas un trocito, lo pinchas y se está reproduciendo, como veis. Sí que he visto que durante el verano es más complicado que crezca, o sea, que agarre. Entonces, pues bueno, yo os recomiendo que ahora en primavera es cuando mejor podéis cortar los esquejes e intentar propagarlo. Y eso es. Cualquier tipo de plantita de estas, así, va a ser de sedums, va a ser muy fácil de tener en casa. Ya os daréis cuenta porque lo único que requieren es luz y tampoco demasiados cuidados. Agua cuando lo necesitas y no empiezas a ver que las hojas se le ponen blanditas. No es como ahora que veis que está bastante lleno de agua. Y entonces pues te darás cuenta, pero tanto el sedum burrito, el otro tipo que hay, es que soy malísima con los nombres y hoy tengo el día pero completamente arruinado. No recuerdo ningún nombre, así que cualquier tipo de sedums es bueno para tener en casa. El de bolitas, este también, no, este no es un sedum. Bueno, en fin, os pongo los nombres por aquí abajo y vosotros lo miráis. Os voy a enseñar ahora una echeveria que también podéis tener dentro de casa y no va a tener ningún problema. Y es la echeveria morani. Os quito esto. ¿Veis? Esta es muy bonita y también podéis tenerla, acabo de regarla, podéis tenerla dentro de casa en un sitio muy luminoso y os va a sorprender porque tiene unos colores preciosos y ya veis. Aquí yo la tengo al sol ahora, quiero decir, en un sitio donde sí que le da el sol y veis que tiene cerrado un poquito el ápice, pero si vosotros la ponéis en un lugar donde le da el sol dentro de casa va a estar abierta más en forma de rosa. Crece así, no es que se haya etiolado, no se ha alargado ni nada, es que crece así, le va saliendo un tronquito y nada. Esta lleva ya bastante tiempo conmigo y tampoco tiene un crecimiento demasiado rápido, pero es muy bonita, es diferente, ¿no? Tiene unos colores vino tinto muy muy bonitos. Ahora voy con dos todoterreno, que son, voy con el árbol de jade, que ya sabéis que este podéis colocarlo donde queráis, siempre con luz, claro, pero podéis tenerlo en casa, fuera de casa y os vais a dar cuenta de que necesita agua porque las hojas se empiezan a arrugar y a poner más blanditas. Así pues está bastante duro y aguanta muchísimo, aguanta lo que le eches. Esta es una variedad de suculenta preciosa que crece muchísimo, yo estoy deseando trasplantarla y ponerla en una maceta grande para que crezca y se haga una especie de arbusto, que así es como me gusta. Y tengo un trocito también que me dieron, que es como este, pero es variegado y me parece precioso. Combinar los dos, tiene un color amarillo con vetas verdes también muy muy bonito. Así que nada, eso os cuento. El árbol de jade también lo podéis tener dentro de casa en una maceta. ¿Y esto que hay aquí qué es? Uf, esto tiene muy mala pinta. Decidme si vosotros sabéis qué es eso. Yo creo que se lo voy a quitar porque tiene pinta de tener algún bichillo dentro. ¿No? ¿Qué pensáis vosotros? Decidme en comentarios y luego os cuento lo que ha pasado, ¿vale? Bueno, sigo con el vídeo. Por supuesto, las orejitas. Las orejitas de Rec no nos puede faltar porque esta también es perfecta para tenerla dentro de casa, para combinarla en arreglos, pero a mí como más me gusta personalmente es cuando tiene mucho sol. Porque me gusta que tenga las puntitas estas rojas. Me parece que le dan un toque muy especial. Aunque hay diferentes variedades, he estado averiguando y hay distintas variedades de esta,
pero casi todas tienen esa particularidad. Cuando se estresan con el sol, que ya sabéis que generan las antocianinas, creo que se llaman, es cuando la plantita se pone con estos bordes rojizos y adquiere esas tonalidades tan chulas que las diferencian de otras plantas. Así que a mí me gusta mucho el sol, pero si queréis tenerla dentro de casa no tienes ningún problema, la planta se va a poner muy verdecita, muy bien, y es muy original porque es que parece un auténtico, de siempre a mí a lo que me recordaba era a un coral. Es una planta un poco marina, ¿no? ¿Qué os parece? Y vamos con la última ya, que es enorme, y es este Kalanchoe o Kalanchoe blossfeldiana, me parece que se llama, os dejo el nombre. Este es súper fácil de cuidar, muy fácil, como todos los Kalanchoes, muy fácil de propagar. Lo voy a poner aquí para que lo veáis mejor. Muy fácil de propagar y crece muchísimo. No hace falta tenerlo a pleno sol, simplemente lo podéis tener en un lugar donde le dé mucha luz y va a estar muy contento y muy feliz. O sea que podéis tenerlo dentro de casa, en interior, va a necesitar que lo riegues menos, pero yo me he dado cuenta que cuanto más lo riegas, más crece. Eso combinado con una buena iluminación, vas a tener una plantita estupenda. Como veis, tiene un montón de flores, y cuidado con que se te caigan las hojas en otra maceta porque lo invade todo. Bueno, como todos los Kalanchoes, ¿no? Tienes que tener mucho cuidado de que no se te vayan cayendo las hojitas porque se propagan con una facilidad increíble. Así que nada, si a ti lo que te gusta es que las suculentas estén por todas partes y se propaguen, los Kalanchoes son tu suculenta definitivamente. Y bueno, ya cambiando de tema, ya esto es todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que hayáis visto, os haya sorprendido alguna de estas variedades, y que podáis tener, si os gustan las plantas, si no tenéis un lugar donde guardarlas o donde tenerlas, una terraza o algo así, que podáis tenerlas perfectamente dentro de casa, en el interior, sin ningún problema, y tener unas plantitas preciosas. Yo espero haberos ayudado, como siempre. Os espero la próxima semana con un nuevo vídeo suculento, que no os adelanto nada, pero he hecho un pedido que ya os enseñaré lo que me ha llegado, porque me ha encantado. Decidme en comentarios si os apetece verlo y yo os espero la semana que viene para enseñaros todas las suculentas que he recibido. Muchas gracias, no olvides darle a like y a suscribirte si aún no te has suscrito, y muchísimas gracias por ver el vídeo hasta aquí. Bye. Bueno chicos, voy a ver qué es esto. Voy a hacer aquí una pequeña autopsia, a ver si así me puedo manejar. ¿Qué es esto? Porque parece que tiene algún bicho dentro, ¿no? No sé, o algún tipo de hongo. ¿Qué pensáis? Es agua. Sale agua. Sale agua. No sé. El caso es que así visto, parece que tiene un bichito dentro, ¿verdad?